Bendiciones, iglesia. Hemos estado hablando de la primera carta del apóstol Pedro y en su capítulo 4 habló de pruebas, de las pruebas, de los sufrimientos que vienen a acontecer a los hijos de Dios. Y en época de prueba, ni la religión ni la filosofía podrán ayudarnos a enfrentar y vencer los obstáculos. Pedro anima en la prueba a tener buenas respuestas. Y ese es el título para hoy, buenas respuestas. Leamos a 1 de Pedro capítulo 5, versículos 5 al 11. Pablo ha estado hablando no solamente de pruebas, sino al encabezar su capítulo 5, le habla del liderazgo. Y luego de hablarle del liderazgo, dice así a la iglesia, empezando por los jóvenes: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, les decía que en tiempo de prueba hay que tener buenas respuestas. 4 buenas respuestas o 4 respuestas en la prueba o en medio de la prueba. La primera de ellas, el texto nos lo dice: humildad. Humildad. La humildad es totalmente determinante para enfrentar las pruebas de fe. Luego de exhortar a los líderes de la iglesia a trabajar con espíritu noble, ahora se dirige a todos los hermanos para que tengan actitudes correctas hacia Dios primeramente y por supuesto hacia sus hermanos en la fe, empezando por los probablemente más irreverentes. ¿Cuáles son los más irreverentes, los más ligeros? Los inexpertos, los que están aprendiendo, los jóvenes. En 1 de Pedro 5:5 el texto empezó así: igualmente, los líderes han demostrado humildad, han demostrado sumisión unos a otros, han demostrado que se someten a Dios. Igualmente, jóvenes, así como los líderes, igualmente estén sujetos a los ancianos, estad sujetos a los líderes y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es probable que nosotros nos orientemos solamente al cumplimiento de tareas o a ejecutar órdenes. No debemos ser orientados solamente al cumplimiento de todos nuestros deberes. Asimismo, tener actitud correcta al ejecutarlos. Debemos tener una actitud permanente, gesticulación, tono de voz, algo que vaya completamente con el corazón, una actitud humilde. Nuestra mayor responsabilidad es tener una actitud humilde, tener una sumisión a otros y tener humildad ante nuestro Dios. O si usted lo quisiera invertir, pues si usted está delante de Dios humillándose, pues de seguro
va como resultado a tener una actitud humilde y también sumisa ante otros. El texto nos decía, revestidos de humildad. Algo que podemos interpretar, pues nos ha sido dada la humildad. La humildad no está en el ser humano, la humildad no está en el creyente como si fuera de él, sino que nos ha sido dada porque el Espíritu Santo está en nosotros, entonces tenemos humildad. Pero por nuestra naturaleza y por lo cotidiano vamos perdiendo la humildad. Entonces ese vestido, el apóstol nos va a decir, revístanse, acuérdense, vuélvanse a humildes, vuélvanse a poner la humildad en sus vidas, vuélvala a revivir, hágala fluir, cíñanse, lleven el traje que tienen, lleven el traje de Dios, la nueva naturaleza. Jesús lo hizo, Jesús se ciñó de humildad y lavó los pies de sus discípulos. En Juan 13, versículo 4 y 5, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Fue un gran ejemplo. Más adelante Jesús dice: si yo el Señor, si yo el Maestro he hecho con ustedes, ustedes mucho más deben hacer con las personas que le rodean, con sus compañeros. Deben servirse los unos a los otros. Y no es solamente servirnos unos a otros, es también someternos a nuestro liderazgo. Pedro pone como referente a los jóvenes que por su naturaleza quieren vivir independientes, quieren vivir solos, no quieren darle cuentas a nadie y quisieran salir a la vida, explorar la vida sin tener a quien obedecerle, sin tener a quien seguirle. El Salmo 138:6, la Biblia dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Pedro continúa en el verso 6, primera de Pedro 5:6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios, la mano que gobierna las naciones, la mano que hizo el universo, la mano que interviene en cualquier situación de acuerdo a su voluntad. Humíllese bajo ese rey, bajo ese Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, cuando Él crea conveniente, cuando Él crea que es el momento. Al ser humildes, nos humillamos a Dios, asegurando que aseguramos cuando nos humillamos a Dios. Mire, aseguramos protección, aunque vayamos a pasar por momentos difíciles, a estar delante de poderes o delante de personas. De todas maneras, Dios nos asegura protección, no que no nos pase nada, no que el ataque no llegue, no que el dardo del maligno no aparezca, no que no seamos lastimados, pero sí nos asegura protección. Y al mismo tiempo de la protección, el Señor nos asegura libertad y, por supuesto, respuesta en el tiempo señalado. El salmista, creo que en el Salmo 25 dice: luego levantará mi cabeza delante de mis enemigos. Luego, como dice el salmista, bueno me es haber sido humillado para conocer los estatutos del Señor. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel
que es pobre y humilde de espíritu. Puede tener recursos económicos, puede tener recursos intelectuales, puede tener posición e influencia o puede no tenerla. Pero si es pobre y humilde de espíritu, el Señor va a mirarlo, va a pensar en él y de seguro le va a dar salida y ayuda. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Tiembla mi palabra. Cuando escucha mi palabra, retrocede. Cuando escucha mi palabra, se detiene para saber que está hablando y actúa conforme a su voz. Dentro de las 4 actitudes apropiadas en la prueba o 4 respuestas apropiadas en la prueba, la primera es humildad, la segunda, confianza. Confianza. El enemigo de la confianza, ¿cuál es? El fenómeno o la tendencia que estamos viviendo, que es la ansiedad, el estrés, las preocupaciones. La confianza es la seguridad en el propósito de Dios, y la lucha es contra la duda y la lucha es contra la incertidumbre. Primera de Pedro 5:7, después de decir humillados, igualmente jóvenes, estad sujetos a los pastores, ¿verdad? Todos revestidos con humildad, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Nos va a decir en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, toda, que no nos quede del 100%, 10%, 20%, que hayan procesos completos de entrega. Para eso necesita uno tiempo, porque si uno no tiene tiempo, entrega la mitad de sus cargas y después pierde lo obtenido. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios está cuidando nuestra alma, Dios está cuidando nuestros pensamientos. Debemos dejar que Él cuide nuestros pensamientos, nuestras emociones. En los salmos hay esta promesa. El Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga. Tenemos una maleta y vamos cargando cosas hasta que se vuelve muy pesada, y lo mejor es entregar todo el peso de esta maleta. Dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Va a hacer que esa carga no te haga trastabillar, no te haga resbalar, no te haga caer. Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Puede ser que tropecemos, pero nos podemos levantar. Echando significa lanzar algo sobre algo o alguien más, dice John MacArthur. Cuando echamos la carga, nos quedamos sin carga y podemos caminar un poco más ligeros. Proverbios 3:5-6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y permítame añadir: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes también en otros hombres, en otras personas, en el momento donde necesitamos que Dios pelee por nosotros las batallas. Reconócelo en todos tus caminos, cuando comes, cuando duermes, cuando te levantas, cuando recibes tu salario, cuando haces deporte, cuando tienes pruebas, cuando las malas noticias llegan, cuando tienes enemigos poderosos. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué hará Él? Y Él enderezará tus veredas. Nos está diciendo que nosotros tenemos la tendencia a salirnos a la derecha o a la izquierda, porque sin la guía de Dios eso sucede.
Pero cuando invocamos a Dios, Él nos endereza y nos deja seguir por el camino en que debemos andar. Nos pasa que echamos la carga sobre Dios, pero en un momento se la arrebatamos. Le entregamos la carga a Dios, dejamos de pensar en esto, dejamos de sufrir por esto y de un momento a otro nos dejamos bombardear por nosotros mismos o las circunstancias, las noticias o las amenazas o los tiempos nos hacen volver a afanarnos. Bueno, si hemos entregado, no arrebatemos de la mano de Dios lo que hemos entregado. Tengamos fe. Echar sobre Dios la carga es renunciar a volver a cargar lo entregado. Descanse. Si usted oró y entregó, descanse. Espere. Solo así es que tendrá usted la paz. Tendremos paz. Isaías 26:3, hablando de los pensamientos, dice: tú guardarás en completa paz, no medianamente, no nos dará un poquito de la paz, sino que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos y guardará nuestras emociones en Cristo Jesús. Tú guardarás en perfecta, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Debemos perseverar nuestros pensamientos en Dios y en la palabra y en lo que nos ha prometido, no en los problemas que tenemos, no en las adversidades que tenemos que enfrentar. Porque en ti ha confiado, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Para mantener la confianza en el Señor debemos ser sobrios. Debemos estar alerta, debemos estar vigilantes, no descuidados, no perezosos, no negligentes. Debemos ser sobrios, autocontrolarnos y no dejarnos embriagar con las distracciones de este mundo. Porque podemos decir: yo estoy confiado en el Señor, yo confío en el Señor, y entonces sentarme a ver televisión horas y horas, entonces mirar las redes. No. Debo tener permanentemente acercamiento a Dios para que sean renovados permanentemente mis pensamientos. Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino dejaos transformar o transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué la renovación del entendimiento? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, dentro de estas 4 buenas respuestas, cuando enfrentamos la prueba, está la humildad, la confianza, pero Pedro también nos va a decir la fortaleza. La fe es la que nos hace fuertes frente al enemigo. ¿Qué es lo que vence el mundo? Nuestra fe. Primera de Pedro 5:8 nos va a hablar: sed sobrios. Otra vez, permanezcan alerta, vigilantes, velen y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, hambriento, sin descanso, al acecho, agazapado, anda alrededor buscando a quien devorar. No le demos lugar al diablo para que venga y nos devore. Tener fe es estar alerta y ser conscientes de esas acechanzas del maligno, de esos dardos de fuego que él permanentemente nos está enviando, y debemos poner el escudo de la fe con el que apagamos estos dardos. Por eso somos llamados a luchar contra el enemigo, y la mejor manera de luchar contra el enemigo es estar a los pies de Dios para que Él nos defienda, sometiéndonos permanentemente a su presencia, a su voz, a su consejo, sometiéndonos a nuestro Dios. Santiago 4:7 dice: someteos, ordénele a su pensamiento, ordénele a su corazón, doblegue su voluntad, ponga su cuerpo al servicio de Dios, sométase pues a Dios, resista al diablo, y la promesa es que huirá de vosotros.
Por lo tanto, tenemos que cuidar y contender ardientemente por nuestra fe, en nuestro espíritu, en nuestro interior, y claro que lo tendremos que hacer delante de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y claro que tenemos que contender ardientemente con nuestra fe, porque la gente nos va a hablar y nos va a decir dónde está su Dios, y nosotros daremos respuestas. Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Satanás es padre de mentira. ¿Qué hace Satanás? Seduce, engaña y acusa. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, el Señor hablándole a los líderes religiosos falsos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás ha venido a matarnos, a robarnos y a destruirnos, y usa la mentira, usa el engaño dentro de todas sus maquinaciones para que nos desanimemos. Nosotros le venceremos siempre por la obediencia a la fe bíblica. Segunda de Corintios 10:3-5 nos habla de esa fortaleza. Pues aunque andamos en la carne, aunque somos humanos, aunque tenemos la naturaleza pecaminosa, no militamos según esa naturaleza. ¿Por qué? Porque la hemos considerado muerta. Porque las armas de nuestra milicia no son las mismas que usábamos antes. No son carnales, no son de estrategias humanas, no son de estrategias maquiavélicas, de armar plan. Son poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas que nos quieren encerrar, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Los argumentos son ideas, ideologías, teorías y filosofías que van en contra de la Biblia. Por ejemplo, el aborto, homosexualidad. Los cristianos padeceremos por causa de guardar y de defender la verdad bíblica en nuestro espíritu, con nuestras familias, frente a la sociedad. Vamos a sufrir, pero igual Dios promete que seremos fortalecidos cada vez que tengamos pruebas. En Mateo 5:10-11 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cada vez que Satanás nos ataca, procura debilitarnos. En medio de cada golpe, en medio de cada batalla, nos volvemos un poco más expertos por medio de la fortaleza que hay en cada combate, fortaleza que viene de Dios. Dentro de las 4 actitudes frente a la prueba, o de las 4 buenas respuestas que damos frente a ella, tenemos la humildad, la confianza, la fortaleza y, por supuesto, la esperanza. Esta esperanza está en la gracia presente que disfrutamos. Dios nos trata en gracia y nos da gracia delante de los demás, y la gloria futura que nos espera. Primera de Pedro 5:10-11 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hermanos, wow, qué precio tan alto el que pagamos mientras padecemos en la tierra.
si bien Él nos da descanso, en la medida que somos atribulados, así somos consolados. Él nos da descanso, pero nos permite padecer un poco de tiempo. Y Él mismo nos está perfeccionando, nos está afirmando, nos está fortaleciendo y nos está estableciendo. Por eso se lleva todo el crédito. Dios no solo estará con nosotros en la tierra, y ahí es donde está la esperanza, nos está conduciendo a la eternidad. Y mientras sucede, estamos siendo santificados, seremos santificados. En medio de la santificación padeceremos un poco de tiempo, pero en comparación a lo venidero, es decir, la vida eterna, vale la pena sufrir. Y ahí está nuestra esperanza. En Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La santificación tiene que ver con el presente y con el futuro. El Señor presentará a su iglesia perfecta. El Señor tomará estos liderazgos débiles que tenemos y se hará fuerte por medio de ellos y nos ayudará a llevar a todo ese grupo de liderados junto con los líderes a ese bendito encuentro que tendremos con Él. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otra vez, antes de terminar, seremos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Y esa es nuestra esperanza. 1 Corintios 15:58, el apóstol Pablo nos anima diciendo lo siguiente: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro amado Dios es digno de toda gloria para siempre. La razón: nos eligió, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Primera de Pedro 5:11, para repetir a Él, y repita eso. Y si usted puede levantar la mano en un momento de espontaneidad y cerrar sus ojos, diga: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En época de prueba, ni la religión ni la filosofía podrán ayudarnos a enfrentar y vencer todos los obstáculos, los desafíos que tenemos. Pedro anima en la prueba. Pedro, luego de hablar del capítulo 4 del sufrimiento, del padecimiento por causa de Cristo, luego de empezar en capítulo 5 los primeros 4 versículos de hablar de la abnegación que debe haber, el precio, el sacrificio que hay que pagar por servirle al Señor mientras pastoreamos la grey de Dios, todos, pasa a hablarnos de la humildad. Él pasa a hablarnos de la confianza, de la fortaleza y de la esperanza. En conclusión, Pedro nos anima en la prueba a tener buenas respuestas. El Señor le bendiga. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín.
Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Ser hallado en Él. Llama su nombre, iglesia.
exaltado, glorificado, nuestro Dios. El más hermoso, el más hermoso.